Ya le encendí. ¿Ah? Ya se me olvidó. Era motivacional para mí. Muy bien, muy bien. Es que es muy importante. Hola. No somos salarios. Hola. Que todos lo quieren desviar a salarios. Claro. Y no. No tenemos bolígrafos, Vanessa. No, más El de 70 bolígrafo no años. sirve. Hay 49. Pero no escribe. Ya escribe, correcto. Mira, lo voy a firmar, haga un rayón. Ya estoy preso. En esa estancia. En este despelote se puede imprimir una vez que quiera. No sería raro. Perfectamente puede pasar. No sé si conoce del caso de... Pareciera, como no sé, después de que pasó por una filóloga. Bueno. Buenos días. ¿Se escucha, sí? Ustedes me indican si ya están suficientemente preparados y preparadas. Bueno, hoy hemos hecho esta convocatoria con el objetivo de hacer público un compromiso que recientemente hemos consignado desde el Consejo Nacional de Rectores con el respaldo de las representaciones de los consejos universitarios e institucionales y de las federaciones de estudiantes universitarios, mediante el cual pues queremos hacer pública la posición del CONARE y una propuesta muy concreta que estamos elevando en el marco de la lucha que seguimos sosteniendo respecto al proyecto de ley de empleo público. El comunicado dice lo siguiente: el Consejo Nacional de Rectores, con el respaldo de las representaciones de los consejos universitarios e institucionales y de las federaciones de estudiantes universitarias, considerando, primero, que las instituciones de educación superior universitaria son centros de cultura y que tienen como función, abro comillas, la universidad no es una simple institución de enseñanza, pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles, espiritual, científico y material, contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la sociedad costarricense, que pueden resumirse en los de la democracia, el Estado social de derecho, la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad, además de la paz, artículo 12 de la Constitución Política, y la justicia, artículo 41. En síntesis, para esos propósitos es creada la universidad pública, sin prejuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella. Esta es, cierro comillas, esta es una lectura de la sentencia 13.3 de la Sala Constitucional del 26 de marzo de 1993.
Segundo, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal, en consonancia con el Plan de Desarrollo vigente y los objetivos del desarrollo sostenible, las universidades públicas han establecido como objetivos de su quehacer para el presente quinquenio 2021 lo siguiente: continuar con la democratización de la educación superior universitaria a los grupos con mayor vulnerabilidad, fortalecer las acciones regionales que permitan realizar una contribución significativa para que cada una de las regiones fronterizas y costeras logren alcanzar los beneficios del desarrollo. Continuar contribuyendo en la solución de problemas nacionales, para lo cual se utilizarán las capacidades universitarias que permitan impulsar la innovación y desarrollo. Continuar el fortalecimiento de la relación de las universidades con el gobierno central, instituciones autónomas y semiautónomas, de manera que se logre hacer los cambios requeridos por la sociedad. Establecer mecanismos de actualización de la oferta académica que permita la inserción dinámica de los cambios acelerados impulsados por la tecnología 5G y la revolución 4.0, de manera que la formación de los nuevos profesionales contenga las herramientas necesarias para enfrentar los acelerados cambios de paradigmas que están afectando desde ya a la sociedad en general y a los empleos de las personas. Continuar con acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en medio de una de las crisis fiscales más fuertes que ha enfrentado el país. Tercero, las universidades públicas han aportado históricamente a la sociedad costarricense en la formación de profesionales, la investigación científico-tecnológica, social, cultural, artística y humanista, la extensión y acción social desde un modelo de educación superior entendido como un bien público social y derecho humano. En la actualidad, el sistema de educación superior atiende más de 110,000 personas estudiantes, de las cuales 83,8 provienen de la educación pública, incluyendo 9,1 subvencionadas, y solo un 16,2 del sector privado. El 72% son los primeros en sus familias en recibir educación superior de alta calidad y el 48% de esta población es becada. Cuarto, que las instituciones de educación superior universitaria estatal, en el marco de su independencia constitucional y autonomía universitaria, consideran imprescindible continuar examinando de manera inmediata y profundizar el análisis del régimen de empleo vigente en cada una de las universidades, conscientes de la necesidad de analizar las estructuras salariales que han respondido a pluses aprobados para el sector público en general y otros propios del régimen universitario, el respeto a los derechos laborales individuales y colectivos contemplados en la legislación nacional e internacional, la estabilidad institucional y la especialización del talento humano. Quinto, que las instituciones de educación superior estatal, comprometidas con su sostenibilidad financiera y en el ejercicio de su autonomía constitucional, conscientes de que las remuneraciones salariales no son las que han causado el déficit fiscal, han tomado decisiones y modificado su normativa con el fin de homologar sus beneficios salariales en el título 3 de la Ley 3695, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entre las acciones adoptadas se incluyen ajustes en el porcentaje por anualidades, dedicación exclusiva y prohibición, reconocimiento de años de cesantía, nominalización de pluses salariales y efectos de la evaluación del desempeño. De igual manera, por acuerdos propios, cada universidad ha cumplido con la regla fiscal, según lo establecido en el título 4 sobre responsabilidad fiscal de la República, contenida en la Ley 3695. Las acciones anteriores, sin perjuicio de acoger lo que disponga sobre estas materias la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sexto, que además, como parte del apoyo de las universidades al país para enfrentar su crisis en las finanzas públicas, estas acordaron una postergación del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, incluido en el presupuesto nacional de su presupuesto 2021, de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, que representa 27.590 millones menos.
Este acuerdo se dio sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general. Igualmente, en el ejercicio presupuestario del 2020, las universidades públicas también acordaron la postergación de 35.000 millones del FES y aportaron 3.200 millones adicionales, postergando inversiones de capital y algunos proyectos, así como reduciendo diferentes rubros de gasto, entre ellos el de remuneraciones. Por último, destaca que las universidades públicas transfirieron a la Comisión Nacional de Emergencias la suma de 9.800 millones para la atención inmediata de la crisis sanitaria. Séptimo, que las universidades estatales no han acordado aumentos anuales ni anualidades para el 2021. Octavo, que el Consejo Nacional de Rectores ha asumido el compromiso de elaborar y regular un régimen de empleo homologado para el sistema de educación superior universitaria estatal, con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público estipulados en las leyes, los estatutos orgánicos y la Constitución política. Dicho régimen procurará igualmente generar condiciones que permitan a las universidades públicas a competir en atracción, sostenibilidad y relevo de docentes, científicos, técnicos y personal de apoyo a la academia. Acuerda, 2 puntos. Primero, dar prioridad al análisis de los sistemas de empleo universitarios ya iniciados con el propósito de garantizar su racionalidad sustantiva y proporcionalidad para asegurar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en el corto, mediano y largo plazo y el uso más eficiente de los recursos disponibles. Segundo, reafirmar el compromiso del Consejo Nacional de Rectores de iniciar de inmediato la articulación de una propuesta de un régimen de empleo universitario para el sistema de educación superior universitario estatal. Asegurar que el régimen de empleo universitario corresponda a los principios estipulados en la Constitución política, los estatutos orgánicos universitarios y las leyes en estas materias, así como la racionalidad sustantiva para que éste fortalezca la inversión en áreas claves del quehacer universitario, como son la docencia, las becas, la vida estudiantil, la investigación y la extensión social universitarias, preservando la esencia y la autonomía universitaria y sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo. Cuarto, conformar una comisión integrada por 4 representantes de cada una de las universidades públicas para que entreguen dicha propuesta al Consejo Nacional de Rectores en el plazo de 1 año para su envío a los consejos universitarios e institucional para los fines correspondientes. Quinto, comunicamos el presente a la comunidad nacional. A continuación, abrimos el espacio para la atención de las consultas de la prensa. Gracias, don Francisco. Muy buenos días, Tati Menéndez, integrantes. ¿Esto significa que ustedes están defendiendo la autonomía universitaria? En pocas palabras. Por supuesto que sí, esa es parte de la consigna que hemos estado nosotros desde hace varias semanas que el proyecto arrancó. En este marco no renunciamos al principio constitucional de defensa de la autonomía universitaria, pero sí reconocemos la importancia de generar un sistema universitario de empleo que sea común a los sistemas universitarios. Adelante. Así, vamos a hacer la Richard, firma. ¿qué? Sí. El proceso de transparencia es muy importante. Nosotros en el colegio publicamos algo de la Universidad de Costa Rica relacionado con redes sociales. Nos dijeron que no estaban en la Contraloría y no podían hablar más. Entonces uno se da cuenta que a veces como prensa interfieren en las universidades es complicadas porque las mismas universidades tienen escudos como para protegerse y no dar transparencia. Yo todavía estoy esperando 4 meses después que me den información sobre la compra que hicieron de redes sociales, que parece que fue irregular, que la misma universidad investiga. Pero ¿cómo generar esa confianza que los costarricenses y a veces las universidades son poco accesibles, incluso para conocer detalles, pormenores, incluso muchas cosas se vuelven mitos?
el conserje que gana más que un funcionario en tal lado, el chofer. ¿Cómo hacer eso? Si me hace por... De manera muy puntual, es importante que todas las personas podamos reconocer que el presupuesto de la universidad pública es un presupuesto que responde a un bloque de legalidad y que cuenta con los mecanismos que el Estado ha generado para su transparencia. Y entre ellos es, por supuesto, que su aprobación en la Contraloría General de la República y la utilización del sistema de compras. Así es que yo de verdad que no pudiese encontrar la imposibilidad de que los presupuestos de las universidades no estén abiertos, porque lo están, a través de la Contraloría General de la República. Francisco, si me permite. Sí, señor. Con mucho gusto, yo desconocía esa solicitud de parte de ustedes. Recordarle que tenemos mes y medio de estar en la administración. Me voy a comprometer con ustedes para facilitarle la información que ustedes requieren en forma inmediata. Lo hemos dicho desde hace mes y medio, que iniciamos la administración, que nosotros vamos a tener un diálogo abierto, vamos a cumplir con la transparencia y vamos a tener esa respuesta pertinente y rápida a quien la solicita. Estoy asumiendo un compromiso público de darle respuesta rápida a su gestión. Tal vez reiterar en ese punto que somos las universidades públicas, 3 de las 5 universidades salimos en los primeros 15 lugares del índice de gestión institucional que la misma Contraloría General de la República establece. Como la voluntad y el compromiso que tenemos las universidades de, a partir de la revisión de nuestras estructuras salariales, contar con un régimen de empleo universitario para el sistema de universidades que nos asegure la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Hablan ustedes acá de conformar una comisión integrada por todos los representantes de cada universidad. Una de las críticas que en ocasiones se hace a las universidades públicas es que por la autonomía universitaria no se quiere que haya como ningún tipo de acercamiento o injerencia de personas que afuera. ¿Cómo se conformarán estas comisiones? ¿Cómo se van a elegir a estas personas de forma tal que la sociedad vea que haya apertura y también transparencia para un diálogo hacia afuera? Bueno, esa es una integración que corresponderá definir en función del objeto que va a ser, en este caso, sujeto del trabajo, es decir, el empleo universitario. En consecuencia, tendremos que establecer las personas con idoneidad en esos campos, las personas que se encargan de normativa, posiblemente tendremos que tener asesores jurídicos, también la persona que aborda todo el tema de recursos humanos, por supuesto que concejales y representaciones de las diferentes formas de organización que tiene la universidad. Sí, esto es una oposición a que incluyan, esto es un llamado a que incluya el ingreso público. ¿Por qué el análisis se hace ahora después de tantos años? Rectores que también han pasado, quienes les anteceden han dicho de que el régimen salarial es insostenible, ¿verdad? ¿Qué los hace creer, digamos, que es el momento ahora? Porque hasta ahora viene un cambio generacional, o sea, ¿por qué se debe? Y también reconoce el comunicado que el régimen salarial no es el causante del déficit fiscal. Entonces, que me amplíe un poco eso, si ustedes pueden sostener eso. Y lo otro es, ¿qué tan vinculante va a ser la propuesta? Digo, porque aquí básicamente lo que se crea es una comisión que va a analizar los regímenes salariales. Después de esto, ¿qué viene? Y de inmediato, ¿qué es lo que van a hacer con los regímenes salariales de sus universidades? Es muy importante que la comunidad nacional esté muy consciente de que la aplicación de la ley 9635 ya impone a todo el servicio público en general serias restricciones en materia laboral. Eso pareciera que no se quiere entender, pero eso es una realidad. Desde hace 2 años
todos los servidores públicos y las universidades, aunque hemos interpuesto recursos en contra de esa misma ley, hemos ido incorporando de manera gradual esos mismos principios que la ley plantea. En consecuencia, desde hace 2 años, las anualidades no se pagan como se venían pagando. Sin embargo, ustedes comprenderán el principio y el respeto al principio constitucional de la no retroactividad de la ley. La misma ley 9635 establece ese principio. En consecuencia, hay personas que no, insisto, no tienen la misma anualidad, hay personas que no tienen la misma dedicación exclusiva, hay personas que no tienen la misma disponibilidad y tampoco el sistema que antes tenían los servidores públicos. Entonces ya ahí hay un ajuste directo al tema del empleo público que esta nueva ley pues lo que hace es todavía llevar a límites mucho más rígidos y extremos. Entonces las universidades venimos haciendo esos cambios. ¿Cuál es el nivel de compromiso? El propio que tiene la seriedad de un documento emitido por el máximo órgano de coordinación de la educación superior, que es el CONARE. Pero un año. Claro, porque, bueno, ¿sabe cuántos años está pidiendo la nueva ley para implementarse? 2. Y nosotros estamos planteando una respuesta que es menor al plazo que la Pero ley cada plantea. universidad se guarda la autonomía de decidir si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Bueno, por eso hoy esta sala está tan nutrida de personas, porque están integrados los consejos universitarios que están respaldando este acuerdo. Y los sindicatos no respaldan con esa clase. Sí, claro, aquí está. Aquí están también representados. Hemos hecho una reunión que Pero las cosas en convenciones colectivas no se pueden como trabajar paralelamente a eso. posiblemente será Pero parte, es parte del acuerdo. es que cuando hablamos de un régimen laboral hablamos de un régimen en su conjunto, para el sistema. Esos son llamados a los diputados a esta reunión, a esta sesión. Esto es una muestra de que la universidad pública en este país es seria. Es una muestra de que asumimos compromisos con la sociedad y que reconocemos que tenemos que hacer cambios en las estructuras. Don Francisco, ¿por qué hasta ahora, si ya llevan años defendiendo la indisponibilidad del régimen salarial? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué casualmente hoy? Bueno, porque cada momento en la historia pues tiene sus actores y tiene sus momentos. Pero hay un problema en el régimen salarial de las universidades. Ahí está expresado en los acuerdos y lo hemos dicho en No, muchas porque lo que dice el ocasiones. acuerdo es que las remuneraciones no son las causantes del déficit. No, del déficit fiscal. El déficit fiscal. Por supuesto, no podemos afirmar que las remuneraciones sean la causante fundamental del régimen. Pero bueno, yo creo que Hay un problema con los salarios. creo que esto es una conferencia de prensa y no un monólogo, un diálogo entre dos personas. Así es que yo abriría el espacio a otras personas que también quieran expresarse. Bueno, yo me uno a la colega y le pregunto. En realidad es una pregunta válida, si usted no lo puede responder. No, nuevamente. ¿Hay un problema con los salarios de las universidades públicas? Reconocemos que hay la necesidad de revisar las estructuras salariales para asegurar la sostenibilidad. Algunas universidades tienen más o menos complicaciones en su presupuesto. Don Francisco, hablemos del escenario el día después. ¿Qué ocurre si de pronto, porque parece que la corriente legislativa va hacia la aprobación con ustedes incluidos? ¿Qué va a significar para el estudiante, sobre todo para la población? ¿Qué va a significar si se aprueba tal cual con universidades incluidas? Bueno, primero entendemos que el Estado perdería mucho en su composición de Estado social de derecho, al pasar por encima a otros principios constitucionales que albergan, en este caso, la autonomía universitaria. Eso para empezar. En segundo lugar, sería muy lamentable que en las universidades las políticas de contratación estén definidas por un ente rector, en este caso el Ministerio de Planificación, que en la ley actual está planteando directa y tácitamente que se encarga de la normativa en materia de empleo y contratación. Entonces, creo que ustedes podrán comprender que nosotros no podemos reconocer que una instancia técnica tenga ese nivel de control en un sistema universitario que por más de 70 años ha sido baluarte en el desarrollo y aporte de este país. Una última pregunta, pero no Sí, señor. el tema de los interinos. Eso es muy grave en la UCR y en todas las universidades. ¿Cuántos interinos tienen y por qué, por ejemplo, en esta propuesta, tal vez lo vi yo,
no viene un planteamiento puntual para terminar con esos internados que son muy grandes. Hay gente que, bueno, no sé si me corrigen, por favor, que hay gente que tiene 20 años sin interino. Sí, ahí por eso hablamos también de estabilidad laboral. Ahí uno de los puntos se habla de la estabilidad laboral, refiriéndose a ese tema que sin duda usted plantea y que en unas universidades más que en otras constituye un problema de atención también. ¿Esto viene incluido aquí? Ahí considerando que lo expresa, cuando se habla de estabilidad laboral, se refiere a ese proceso. ¿Tiene algunas metas? Por ejemplo, aquí a 5 años de nivel... Es que eso es parte del modelo de empleo, ¿verdad? Perdón, del modelo de empleo no, del sistema y del aporte que estamos valorando en esta construcción. No se trata solo de salario, se trata de estabilidad. No para acaparar ni mucho menos, no por iniciar, sino aprovecharlos a ustedes, que siempre es un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Es un problema serio y es un problema de injusticia laboral. Porque mientras unos están muy bien, una gran masa de gente en las universidades está muy mal. Doctor, usted lo había hablado con nosotros. ¿Qué van a hacer con eso? O sea, la gente no está oyendo y tal vez es interino en la U diciendo, oye, yo tengo 20 años en la U esperando. O sea, hay plazos, hay objetivos claros, porque esto demuestra, con todo el respeto, desde mi perspectiva, un fracaso en esa materia. ¿Ustedes cómo le van a entrar a eso? Es parte de la importancia de crear el sistema. Y cuando hablamos del sistema, estamos hablando, insistimos, no solo en tema laboral, salarial, hablamos de condiciones en general, que en el caso de las personas en condiciones de internato, pues hay que reconocer que la universidad tiene que hacer también cambios en ese sentido. Disculpen, a los colegas de la prensa les reiteramos que vamos a atender todas sus consultas. Nos permitimos hacer una pequeña pausa por razones de agenda para proceder a la firma de la aclaración conjunta de los rectores de las universidades públicas con el aval de las representaciones de los consejos universitarios y federaciones de la declaración conjunta. Procedemos a la firma. Azul. Estamos. Estos. ¿No me preguntan? Don Francisco, perdón, tenemos una pregunta que nos llega por la web. ¿Ven el riesgo del sistema democrático nacional con la actuación del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no ha levantado la voz de alerta de la transformación del Estado? Si me permiten atender esa inquietud. Efectivamente, este proyecto de ley es un riesgo para nuestro sistema democrático. Directamente pone a instancias políticas del Poder Ejecutivo a tener injerencia en el funcionamiento de las universidades estatales en materia de empleo, desconociendo lo que establece al respecto nuestra Constitución política. Por eso aquí no estamos defendiendo salarios ni sistemas salariales. Creemos que hay que reformar los sistemas de cada una de las universidades y evolucionar hacia un sistema unificado, como se dijo antes, pero estamos defendiendo el sistema social de derecho. Estamos cumpliendo con el juramento de defender, de respetar
nuestra constitución política, que le da a las universidades estatales un régimen de independencia para cumplir sus grandes funciones para la ciudadanía. Muchas veces dejamos de lado que la autonomía universitaria es un valor, no solo para nosotros, para las universidades, para cumplir nuestros propósitos, sino un valor que sostiene también nuestro sistema democrático, y por eso tenemos que respaldarlo. Esta ley le da a Mideplan la injerencia directa en emitir directrices, en emitir reglamentos, manuales, circulares, en dar órdenes a las oficinas de recursos humanos de las universidades con el propósito de seguir sus propios acuerdos en esa materia, lo cual es absolutamente violatorio del régimen que la Constitución política nos dio. Por eso sí creemos que es peligroso para el sistema democrático costarricense. Agradecemos a los colegas de la prensa por su presencia. Si tuvieran alguna coordinación de entrevista, aquí está la colega Vanessa Solano, con todo gusto les puedo ayudar. Muchas gracias. Muy bien.